Esta es una probadita de lo que verás en este episodio. Cuando se llevan a mis hijos, les dicen que yo estoy metida en un hospital psiquiátrico. ¿Qué pasó con tus hijos y cómo es posible que algo así pueda suceder? Creemos muchas veces que cuando nos separamos o nos alejamos de una relación violenta, se va a acabar la violencia, y la realidad es que puede ser peor. Cuando llega a ese punto de divorcio, de denuncia, es uno de los momentos más peligrosos para las mujeres. Ese fin de semana es cuando se llevan a mis hijos y yo no los vuelvo a ver durante 2 años. No me importa, voy a hacer un video para subir a redes sociales para que mis hijos sepan que los estoy buscando. ¿Tú tienes idea qué le podría haber pasado por la cabeza a un hombre así? ¿Cuál era el objetivo? La violencia vicaria es esta violencia ejercida en contra de nuestras hijas e hijos para podernos dañar. Yo iba todos los días al juzgado familiar a pedir hablar con el juez, a decirle, regrésenme a mis hijos. Me eché un juicio de 18 meses de violencia familiar, en donde a mí me vincularon a proceso, en donde llevaron a mis hijos a testificar en mi contra. Pasaron entonces estos 2 años en los que no tuviste contacto con tus hijos. ¿Cómo fue para ti y para ellos volverse a ver? Mis hijos y yo nos preguntamos eso todavía al día de hoy, o sea, el por qué. Una persona inteligente sabe que a quien más daño estás haciendo es a los hijos, ni siquiera a ti. Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de la magia del caos. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en los múltiples puntos de vista que te vamos a presentar. El contenido del video no es sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Recuerda siempre buscar ayuda profesional cuando lo necesites. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de La Magia del Caos, y quiero presentarles aquí a Jennifer Michelle Seifert Brown, y les voy a contar un poquito quién es ella y por qué está aquí. Ella es activista, es mamá de 2 hijos y cofundadora de la asociación civil Frente Nacional contra Violencia Vicaria. Y esto es una agrupación formada por mujeres que han experimentado violencia de género en todas sus manifestaciones, y ella es sobreviviente de violencia vicaria, es decir, aquella violencia ejercida sobre las hijas e hijos para herir a las madres, creando daños pues muy severos en ellas y en la familia. Es un tema que se le da, creo que, muy poca visibilidad y que es sumamente importante, y por la cual están pasando muchísimas mujeres que ni por aquí tenemos idea, ¿no? Durante tu matrimonio, tu pareja ejerció violencia sobre ti, y también tú elegiste divorciarte, y eso pues desencadenó un infierno todavía peor, ¿no?, que el que estabas viviendo antes. Quiero que me cuentes un poquito esa historia para que la gente que no te conoce pues pueda saber un poquito más de ti. Claro. Muchas gracias por la invitación. Y sí, como bien dices, creemos muchas veces que cuando nos separamos o nos alejamos de una relación violenta en todos los sentidos, se va a acabar la violencia, y la realidad es que no, puede ser peor. Hemos visto y hemos aprendido hasta en estadísticas que cuando llega a ese punto de divorcio, de denuncia, de alejarnos, es uno de los momentos más peligrosos para las mujeres, ¿no? Entonces, yo no lo sabía, creo que la mayoría de las mujeres no lo saben, y la realidad es que a mí me tocó vivir en una relación en donde yo pensaba que todo era normal, en donde yo pensaba que todo estaba bien, en donde de alguna manera me fueron aislando de mi familia, de mis amigos, en donde hubo una violencia psicológica constante desde muy al principio, que yo ya no sé percibes, si es... No percibes, claro, y son cosas que creo que ni siquiera la gente de afuera, por este mismo tema de aislarte de todo, se da cuenta de lo que realmente estás viviendo, ¿no? Entonces, a pesar de tener yo una red de apoyo y una familia muy cercana, pues no era algo que se podía percibir, no era algo que se podía ver. Realmente yo nunca he sido una persona que platica ni de sus relaciones ni nada hacia afuera, es muy de lo mío y muy de lo que sucede, bueno y malo, ¿no? Entonces, creo que también eso a la larga me perjudicó, el no hablar de lo que yo estaba pasando y de no hablar de lo que yo estaba sufriendo, ¿no? ¿Y sientes que esa violencia era más pasiva que agresiva? Porque siento que muchas veces cuando no es tan
tan obvia, Sí. es una violencia a veces más pasivo-agresiva, que es mucho Sí. más difícil de detectar, ¿no? Creo que muy al principio era justo eso, el tema de comentarios, el tema de actitudes, el tema de, era un Más tema psicológica. psicológico, sí, totalmente, hasta que de repente sí hubo brotes de temas físicos, ¿no? Entonces, que esos físicos no fueron muchos y al final siempre hubo un tema de no va a volver a suceder, ¿no? Hasta aquí llegó, perdóname, ¿no? Y vamos a casi volver a empezar. Entonces, regresaba yo a este ciclo de violencia muy complicado que a mí me costó mucho trabajo salir y lo que creo que el momento en el que para mí fue muy evidente fue cuando yo vi la violencia ejercida en contra de mis hijos, ¿no? Yo no lo vi hacia mí en ningún momento y te puedo decir que ahorita, o sea, me pongo a pensar y digo y veo todos estos escenarios y los, no sé, los recuerdo y regreso a ese momento y digo, pues sí, o sea, sí estaba grave, no lo pude percibir en ese momento, pero hasta que no lo vi en una tercera persona, es cuando yo dije, no, o sea, no es lo que quiero, no es lo que quiero para mí, no es lo que quiero para ellos. Era un tema mucho de abandono parental, era un tema mucho de cada quien hacer su vida, era un tema de desacreditarme a mí en frente de mis hijos, de qué hago, cómo lo hago, si lo hago bien, si lo hago mal. Y ahí es donde empezó mucho la manipulación en mi caso hacia mis hijos, ¿no? Entonces, en ese momento ilusamente, ¿no? O sea, me separo y pido el divorcio y pido que todo sea lo más amistoso posible, ¿no? En esta solicitud de decir, aquí se va a acabar, ¿no? O sea, como que tú tu vida, yo mi vida, nunca hubo un tema de no puedes ver a los niños ni nada por el estilo. Él, más bien, él en el convenio de divorcio que realizamos, pues él decidió cuándo ver a los niños, cómo los quería ver y desafortunadamente para ellos, ¿no? En ese momento lo que yo pensaba era, pues qué lástima que no quiera verlos más, que no quiera pasar más tiempo con ellos, qué lástima que se acotó a decir cada 15 días cuando yo pueda, entonces, y era mucho mi insistir al principio cuando nos divorciamos de pasa más tiempo con tus hijos, pasa más tiempo con ellos, hasta que una psicóloga me dijo no le puedes sacar agua a las piedras, entonces deja de estar insistiendo y es una relación que él tiene que fomentar, ¿no? Entonces, y así lo hice. Durante 3 años fue como el insistir y fue ahí cuando me di cuenta que en estos intercambios de llega por los niños, se van con el de convivencia, empezó a existir otro tipo de violencia. Se llevaba a los niños a convivir sábado para domingo cuando se los llevaba y de pronto entre semanas se los llevaba un par de días a comer. Me cortaba la comunicación con ellos. Cuando están conmigo, tú no puedes hablar con ellos, tú no te puedes comunicar y a ellos les manejaban una historia completamente distinta. Tu mamá casi vino a dejarlos aquí 24 horas y ella se va a desentender de ustedes. Entonces hacía simulaciones de que me marcaban por teléfono. Según esto yo no les contestaba. Entonces empezaba una manipulación completamente distinta en donde yo no estaba presente para poder escuchar y ver exactamente qué es lo que estaba sucediendo y se volvió una conversación con ellos más bien de yo quiero rehacer mi vida y rehacer mi vida es más importante que pasar tiempo con ellos, ¿no? Entonces se volvió algo muy complicado. Esta manipulación empezó cuando ellos regresaban de estas convivencias que eran, como te digo, no muy esporádicas, muy violentos, muy groseros, en un tema también no nada más hacia mí, sino hacia mi familia, hacia mi novio en ese entonces con el que yo tengo una relación desde hace 10 años, en donde ya era algo directamente en contra de él porque todo era su culpa, ¿no? Y regresaban con una retórica y una conversación muy complicada de, es que ahora yo ya sé por qué te divorciaste de mi papá, ¿no? Y entonces yo decía, ¿por qué? Si es un tema que yo siempre traté de contener y un tema de hablamos con ellos y nos vamos a divorciar, esto es lo que va a suceder, nunca expliqué ni por qué ni nada por el estilo porque mi hijo tenía 1 año y medio, ¿no? Y mi hija tenía 5 años, no tenían por qué saber. Sí. Y para ellos, sorprendentemente, cuando especialmente a mi hija, cuando le avisamos que iba a haber este divorcio, esta separación, pues como no era una persona presente, tampoco fue algo que dijo, ay, pero ¿cómo? ¿No? O sea, no va a estar conmigo, no va a estar presente, como que no fue algo que padeció mucho en ese momento, ¿no? ¿Y tú qué crees? O sea, porque lo que estoy entendiendo un poco es que el infierno empezó a suceder ya separados. Ya separados, ¿no? O sea, que sí. tal vez cuando estaban juntos sí había cierta violencia que tú normalizabas porque Sí. no veías como tan fuerte, Sí. pero que cuando empieza a suceder cosas muy fuera de lugar es cuando ya se separan. O sea, ¿él no se quería separar?
Él no se quería separar, hubo varios intentos en este tema de ya hay que divorciarnos, ya hay que separarnos, de decir, no, pero es que fíjate, no nos conviene, ¿no? Y yo decía, bueno, pero no nos conviene, ¿por qué? ¿No? Y no, es que hasta en tema económico no nos conviene. Le dije, pues no nos conviene, pero no es un tema de que nos convenga, es un tema de tú tu vida, yo mi vida. O sea, el tema, por ejemplo, de la fidelidad no es un tema que formó parte de mi decisión de separarme, porque desafortunadamente hubo varios episodios de este tipo de cosas en la relación, pero tampoco fue un tema en su momento porque al final yo terminaba sintiéndome culpable de las infidelidades que él tenía, ¿no? En la relación. Y como nunca lo pude ver y comprobar, tampoco lo vi, ¿no? Y no lo quise creer durante muchísimo tiempo. Pero eso no fue un factor. El factor realmente fue el tema de no quiero vivir este infierno y no quiero que mis hijos tampoco estén viendo eso todos los días. Pero sí, todo llegó como en una parte ya después de separados, en donde después de 6 años de divorciados, yo empecé varios procesos legales que mis hijos tampoco se enteraron nunca, ¿no? Yo fui como muy cuidadosa en esto. Ni modo, tiene que llegar a un tema legal, lo aguanté y soporté lo más que pude. Yo también caí en esta historia romántica de yo puedo con todo y yo puedo mantenerlos, yo soy súper mujer y yo no necesito de nadie para poder sacarlos adelante. Hasta que hubo como un parteaguas muy importante en mi vida en donde mis hijos se tuvieron que cambiar de escuela, yo tuve que buscar otro trabajo, un trabajo en donde yo estuve 15 años que para mí era una segunda casa y decir, pues no me alcanza, no puedo seguir trabajando aquí, me tengo que mover a otro lado. Entonces, todo el mundo estábamos sufriendo las consecuencias de incumplimiento de pensión, de falta de apoyo, de cuidados y todo eso. Y dije, no puede ser posible que solo nosotros estemos pasando por esto y él no tenga una consecuencia, ¿no? Entonces, fue más bien un tema que fue poco a poco en tema legal, en donde primero fue a través de un juzgado, se le avisó múltiples veces de apercibimientos de deja de amenazar de tal manera, el tema del incumplimiento, hasta que se fue a un tema penal, ¿no? Hasta que llegué justo a esa decisión de decir, pues si no va a haber consecuencias en un tema familiar porque los jueces no hacen caso, no les importa, porque literal llegaban los jueces y decía, pero no te ha hecho nada, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero ¿y los niños? Y decía, pues si te molesta a ti o te grita a ti o te lo hace enfrente de los niños, te lo está haciendo a ti, no se lo está haciendo a ellos, ¿no? Entonces, para mí, en ese momento, ahora lo entiendo, ¿no? Y ahora sé que cualquier violencia hacia mí es una violencia directa hacia los niños, aunque no se ejercida directo hacia ellos, pero me cansé, ¿no? Y entonces dije, nos vamos a tener que ir a una instancia más. Y legalmente, esto fue algo que sucedió por la naturaleza de los procesos. Muchos de los procesos llegaron a un tema de notificaciones y de avisarle de estos procesos al mismo tiempo. Y el momento en que le notifican de estos procesos, ese fin de semana es cuando se lleva a mis hijos y yo no los vuelvo a ver durante 2 años. Y ese día es cuando los lleva a denunciarme por violencia familiar, por amenazas, o sea, una serie de denuncias en mi contra, ¿no? Wow, o sea, tú lo denuncias por irresponsabilidad Por de alguna irresponsabilidad, manera, por violencia, irresponsable, por porque varias es un cosas. papá irresponsable Sí. que no se quería hacer cargo, que no quería Totalmente. pagar la pensión, y él en ese momento entonces, como venganza, decide quedarse con tus hijos. Así es. ¿Qué pasó con Sí. tus hijos y cómo es posible que algo así pueda suceder? O sea, Sí. yo no lo puedo ni creer, Claro. que un papá pueda quitarte a tus hijos, Sí. y además por tanto tiempo. Así O sea, es. estamos hablando de 2 años. Sí. ¿Me Sí, sí, cuentas sí. cómo fue todo Claro. este lapso? Yo recibí muchas amenazas de este tema, ¿no? O sea, porque también es importante como hablar de estos como focos rojos y banderas rojas que yo no vi en su momento, porque hubo varias amenazas, ¿no? Y este tema de si sigues con el divorcio, si sigues con estos procesos, si sigues, porque todavía 6 años después me seguía diciendo, vamos a regresar, ¿no? Y entonces yo decía, no, yo ya rehice mi vida, yo ya estoy bien, los niños están afortunadamente bien en varios aspectos en donde yo veía cosas complicadas, no quiero, ¿no? Y yo no pensé en ningún momento que le diera la oportunidad a él de llevarse a los niños, ¿no? Entonces, yo lo vi como una amenaza vacía todas las veces, ¿no? Y cuando sucede esto, para mí fue, a ver, no vi las banderas y por supuesto estas señales en donde a mí me pide a los niños llevárselos una semana, que fue Semana Santa y Semana de Pascua. De hecho, el 29 de marzo es cuando él se lleva a los niños, hace 4 años. Y lo que hace es que me los pide una semana y me dice, me los voy a llevar. Y yo lo que hacía con los niños cuando sucedía esto, porque era muy esporádico, siempre le decía a los niños, ¿se quieren ir? ¿No se quieren ir tanto tiempo? Y ellos siempre me decían, sí nos vamos, pero solo si te podemos hablar para decirnos si nos queremos regresar o no, por cualquier cuestión, porque era muy común que eso sucediera en estos lapsos en donde a lo mejor eran 3 o 4 días. Yo siempre les decía sí, ¿no?
Y para este punto, especialmente para mi hija, era un tema de muchísima ansiedad porque no tenía la manera de contactarme. Y en este punto ella llevaba 3 meses con un celular que yo le había dado y le había dicho, a sus 11 años, que para mí era absurdo que una niña de esa edad tuviera un celular, pero le dije, aquí no, nadie te lo va a poder quitar, tú me marcas, tú te comunicas y punto, ¿no? Entonces, sucede que se los lleva en una semana y me dice, yo en una semana te los regreso justo para festividades de Pascua. Llega el día que me los tiene que regresar, un día antes, y me manda un mensaje y me dice, se descompuso el coche, no vamos a llegar. Y le dije, era un sábado, y le dije, el domingo, yo paso por ellos, yo voy a donde tú estés, porque pues también si se te descompuso el coche, está complicado que los tengas ahí, yo voy. No vengas. Bueno, entonces decidí que no, y me dijo, yo te los regreso el miércoles. Lunes, martes, y para este entonces mi hija ya estaba incomunicada, o sea, ya no me contestaba WhatsApp, ya no me contestaba el teléfono, y más bien era un tema de preocupación de lo que había sucedido, si había pasado algo más. Sus familiares nunca me contestaron teléfono ni nada por el estilo. Pues llegó el miércoles, el día que supuestamente me los iba a regresar, y yo no me esperé a la tarde para que los entregara. Llegué a las 6 de la mañana a su casa para recoger a los niños. Entonces llegué y ahí estaban los coches y todo. Y dije, bueno, ya llegaron. Sí, claro. Nunca me imaginé lo que iba a suceder, ¿no? Entonces yo llegué ahí, tocamos timbre, iba yo en ese momento con mi novio, me acompañó. Y sale la novia del papá con un documento diciéndome que yo tengo una restricción y que yo no me puedo acercar a los niños. Entonces, pues, o sea, mi instinto fue, sí, ok, sí, como no, pásame a los niños, me los voy a llevar. No. Entonces se mete a la casa y luego sale el papá y empieza justo a decirme, no, pues es que yo te denuncié ya por la violencia que ejerces en contra de los niños. Y yo todavía pensé que era, pues, una manera más de seguir fregando, ¿no? Y de seguir amenazando y de seguir violentando. Entonces no lo tomé como tal y me dijo, no, sí, mira, aquí está el documento. Entonces me lo pone a través de la reja, o sea, ni siquiera le dije, a ver, dámelo. No, aquí está, ¿no? Y a los 2 minutos había policías afuera, 3 patrullas. Llega la patrulla y me dice, es que se tiene que ir. Le dije, yo estoy aquí afuera, yo no estoy ni pisando, ni entrando, ni nada. No, es que tiene una restricción y no se puede acercar y no sé qué. Entonces, hablé con mi abogado me dijo, no te preocupes, vamos al juzgado familiar, ahorita vemos qué es lo que está sucediendo, pide que te den una copia del documento y ya vemos. No me dieron absolutamente nada, pero me fui, ¿no? Fuimos al juzgado y empezamos a ver todo lo que estaba sucediendo. En el juzgado familiar no había nada, entender, pues, qué tipo de denuncia levantó, dónde lo levantó. Entonces, pues, porque a mí no me habían notificado de nada. Entonces nos tomó 3 meses, más o menos, enterarnos en dónde me había denunciado, ¿no? Esos 3 meses te puedo decir que caí en la peor de las depresiones, no me levantaba de la cama, llegaba al juzgado familiar todavía con estos documentos y el juzgado familiar solicitó restitución de mis hijos 5 veces, en donde le decían a él, los regresas, y ahí es cuando empezamos a ver que él decía, es que hay violencia, y todavía la juez familiar decía, está bien, tú dices que hay violencia, hay que probarlo, mientras tanto, tienes que restituir a los niños en lo que vemos qué sucede y cómo avanza este proceso, porque ahí tampoco se había presentado nada de la denuncia, ¿no? Entonces, ¿y qué papel juegan los niños ahí? O sea, porque me imagino que los habrán entrevistado, les habrán preguntado, o sea, ¿qué estaba pasando con ellos y sus versiones? Sí. Hay una versión que es la versión original de la denuncia y luego te puedo decir que hay 10 versiones diferentes, desafortunadamente. Los hicieron ir con tantos peritos, con tantos psicólogos, con tantos jueces para que los escucharan, que no te puedas imaginar. Yo me eché un juicio de 18 meses de violencia familiar, en donde a mí me vincularon a proceso, inicié todo este tema penal en juzgados penales, en donde llevaron a mis hijos a testificar en mi contra, en donde los presentaron y ellos dicen varias veces, yo no quiero testificar, yo no quiero hablar, y los forzan de alguna manera a hacer esto, que es completamente en contra de la ley, en contra de sus derechos como niños y de testigos. Nadie puede forzarte a hacer ese tipo de cosas. Total, que todo esto, para lo que sirve en esta denuncia penal fue desestimar un poco la versión de los niños. Desafortunadamente era, pues, de alguna manera evidenciar que no estaban diciendo la verdad, que estaban siendo manipulados y que tenían ya unas versiones como muy controladas de cosas que habían sucedido, ¿no? Te puedo decir que a mí dentro de la denuncia hay cosas como mi castigo corporal hacia ellos era meterle los dedos en las puertas de los coches y cerrarle la puerta, ¿no? Y ese era mi castigo hacia ellos. O encerrarlos en los closets a oscuras y ahí los dejaba horas y horas y horas. Y fue un tema justo en el tema penal, de llegar a mi casa, por ejemplo, y ver los closets, ¿no? Los closets no tenían una manera de apagar la luz por fuera, la luz era por dentro, no tenían llave. O sea, ese tipo de cosas, las puertas eran abatibles, cosas como tan evidentes que era
físicamente imposible encerrar, por ejemplo, a los niños en un closet dentro de la casa. Cosas también tan absurdas que también como que jugaron a favor en este tema de desestimar un poco lo que estaban diciendo. Yo le daba verduras y frutas a los niños, porque habían verduras y frutas en el refrigerador. Eso para él era una violencia, ¿no? Yo no le calentaba una tortilla, cosas tan absurdas como esa, hasta cosas tan drásticas como lo que te estoy diciendo de castigarlos con pegar, o sea, con cerrar las puertas del coche, ¿no? Entonces, era algo sumamente grave, era algo que en algún momento dentro del proceso pidieron para mí que yo estuviera en la cárcel, que la cárcel o la pena que iba a tener yo iba a ser de 8 a 12 años de cárcel por lo que yo estaba ejerciendo en contra de mis hijos. Y al final te puedo decir que en estas entrevistas que les hicieron a ellos es cuando pues el juez se da cuenta que, uno, las versiones no coinciden, dos, agarraron todo el historial, desafortunadamente, de todas las veces que se sentaron a platicar con ellos para entender, pues, cómo puede ser posible que aquí sí dijeron una cosa, aquí no dijeron otra cosa, de aquí sí se acuerdan perfectamente bien de lo que sucedió cuando hubo un incidente a los 2 años que ya con psicólogos era imposible que ellos se acordaran de eso, pero lo tenían muy claro, pero no tenían claro cosas que habían sucedido un año antes, ¿no? Entonces, era una manipulación muy, muy complicada en donde ellos mismos se terminaron enredando de lo que pudo haber sucedido o no pudo haber sucedido. Entonces, al final se desestimó todo. O sea, aquí lo que entiendo que me estás diciendo es que él implantó ciertas mentiras en los niños para que ellos dijeran, sí, cuando yo era chiquito me pasó esto, pero ellos ni siquiera sabían si eso había pasado o no. Claro. Y era una guerra entre a ver si le creían a él o te creían a ti. Y esto es un tema como bien delicado porque quiero entender quién es él o qué tipo de hombre tiene que ser para que se vea él más confiable que tú y entonces le crean a él más que a ti. Un tema de perspectiva de género. Totalmente. En el sentido en el que es muchas veces muy común y más fácil ver a la mujer como, está loca. Claro. Porque pues tal vez no tiene el trabajo tan reconocido y de renombre que tiene el hombre. Claro. ¿No? Y tengo entendido que él era pues una persona con un trabajo bastante reconocido, ¿no? Y que tenía pues un buen estatus económico, sí, que eso también ayuda a que la gente que está definiendo esto, los jueces, lo vean a él como una persona más confiable, ¿no? Por ser hombre, por tener un trabajo digno, por tener un buen estatus económico, ¿no? Y tú al no tener esos recursos, claro, inmediatamente te tachan a ti como de la no confiable, es ella. Sí, 100%, y aparte siempre a las mujeres, de alguna manera lo he aprendido en estos 4 años, nos miden con una vara mucho más alta, ¿no? Es muy común o muy fácil decir, un hombre no paga pensión y ya hasta se te hace normal, ¿no? O sea, lo escuchas y dices, pues sí, es normal, o sea, es algo común, ¿no? Y es algo gravísimo, es una violencia terrible. En cambio, una mujer, o sea, no puede tener ningún nivel de irresponsabilidad porque entonces es la peor mamá. Tienes toda la razón, juega un factor muy importante este tema del género y la manera en la que se ejerce la violencia hacia la mujer y hacia el hombre. Este tema de las denuncias falsas es algo que, híjole, últimamente hemos escuchado mucho que es algo que es muy común hacia los hombres, en teoría, ¿no? Y no nos damos cuenta que en realidad hay muchos hombres que se escudan detrás de estas denuncias falsas. Es que me denunció y no es cierto, ¿no? Pero tampoco llega a un punto en donde siguen con el proceso o si los denunciaron falsamente hacen una contrademanda o algo para poder, o sea, no sé, a mí me denunciaron y yo sigo con el proceso y yo contrademandé porque lo que hicieron en mi contra y en contra de los niños es una cosa terrible. Y háblame un poquito como de la situación de él, porque siento que debe de haber muchas mujeres que están en una situación similar. Y también para que sea más fácil detectarlo y ver los focos rojos, ¿no? Que muchas mujeres tal vez pueden prevenir que esto les suceda a ellas y que están ahorita justo en el momento perfecto para prevenirlo. O sea, cuéntame un poquito a qué se dedicaba él. ¿Qué tipo de persona era él? Es una persona encantadora, es una persona sumamente abierta, sumamente amable, es una persona que termina siendo amigo de todo el mundo, platica hasta por los codos, y realmente es un tema de carisma que se puede ver a distancia, ¿no? O sea, el narcisista es adorable, así es, súper carismático y a todo mundo le cae bien. A todo mundo le cae bien. Y así, ¿no? Y chistoso, y tiene todas las historias que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, él, te puedo decir que es o se ostenta ser un médico, es médico cirujano vascular, o así más bien yo lo conocí cuando lo conocí. Él tenía un consultorio particular, después de varios años él entra a trabajar
justo con este tema de cirugía vascular en el Hospital ABC de Santa Fe y empieza a trabajar ahí en un consultorio con un doctor, ¿no? Haciendo cirugías, llevando todo lo que tenga que ver con el tema de medicina. Cuando empieza todo este proceso, en uno de los documentos que estábamos nosotros investigando y realizando ciertas cosas, nos damos cuenta que no es médico, que ni siquiera terminó una carrera de medicina. ¿Cómo crees? Y la cédula que él tenía era una cédula de un abogado que ahora es juez de Guadalajara, ¿no? Y así, con esa cédula, O sea, ejercía con papeles falsos. Así es. Wow. Así es, sin haber ni siquiera terminado la carrera. Entonces, eso se vuelve un tema aún más complicado. Y justo me entero de esto, es lo que te decía hace un ratito, en una de estas relaciones que tuvo mientras yo seguía casada con él, una de sus exnovias en ese momento es la que se acerca a mí. De hecho, ella termina siendo testigo en uno de mis procesos, porque vio lo que él hacía por otro lado y lo que hacía con mis hijos y la manipulación, y fue una parte muy importante del proceso ella. Y ella fue la que me dice, es que yo traté de meterlo a trabajar en un lugar y cuando le pido sus documentos me los entrega, y en el lugar que es una empresa enorme en Monterrey, empiezan a investigar y ellos son los que se dan cuenta que es falso todo. Entonces yo estuve 9 años casada con él y por supuesto que en ningún momento me metí a ver si su cédula profesional era real o no era real, ¿no? Entonces empieza todo este tema porque pues, se lo entregó a mi abogado en ese momento y me dice, es que tienes que denunciar. Le dije, es que yo ya no quiero denunciar otra cosa, ya no me quiero meter en otro proceso. Y me dijo, es que si no denuncias, tú vas a ser cómplice de todo ese proceso. Hazlo, y es un tema que se sigue de oficio y que lleve su cauce. Te puedo decir que 5 años después, esa denuncia sigue en nada, ni siquiera se ha investigado. Bueno, pero a ti te convino porque de alguna manera era una de las pruebas en las que se comprueba que él miente. Totalmente, totalmente. Se metió esa parte en el proceso de mis hijos, en donde lo que se trató de hacer es justo esto, desestimar un poco él como persona, la facilidad que tiene para poder mentir y manipular a la gente. De hecho, hay una denuncia colectiva en contra de él de 30 personas que se sumaron, o sea, cosa que yo no hice, que fue algo independiente porque se enteraron a raíz de una entrevista que yo di hace 3 años y medio cuando hablo de este tema, en donde muchas personas levantaron la mano así de yo fui su paciente, pero justo era esto, ¿no? Hablar de cómo miente, la facilidad, el tema de que estas personas normalmente vemos una pequeña parte de ellos, pero afuera o atrás o en tema laboral o el tema social que a lo mejor nosotros como pareja no estamos viendo, hay una cantidad de cosas impresionantes en donde hay otros delitos que se cometen, otras violencias. Yo desafortunadamente también en este proceso conocí a otra pareja que tuvo en donde también la violentó, en donde también hubo un tema complicado de violencia física, que ella también fue parte de los procesos. Entonces, pues se van acumulando y creo que fue parte muy importante el que yo cuando hago público mi caso, en ningún momento lo hice para con ningún objetivo en particular más que poder llegar a mis hijos, porque cuando se llevan a mis hijos les dicen que yo estoy metida en un hospital psiquiátrico y que ahí voy a estar hasta que yo me cure. ¿Cómo? Entonces, sí, tal cual. Entonces ellos les dicen que en 6 meses, 1 año, yo voy a poder salir y que ya voy a estar bien. Eso es lo que te iba a preguntar, o sea, Sí. ¿qué versión tenían ellos por la cual no se volvieron locos y decían, ¿dónde está mi mamá? Necesito regresar con ella, háblale, o sea, Sí. porque también no debió de haber sido nada fácil para él tener a fácil. tus hijos ahí si de repente la mamá desaparece, o sea, claro Claro. que ha de haber sido muy complejo Sí. emocionalmente para los niños. Totalmente. Entonces tendría que haber sido, o sea, él les tuvo que haber dado una versión que los hijos pudieran estar tranquilos con esa versión. Sí. Entonces era esta. Era esta fue la versión que tuvieron ellos los primeros 3 meses. Me entero por la mamá de una amiga de mi hija, de la escuela en la que estaba, de donde lo sacó, porque me habla un día y me dice, Jen, ¿estás bien? Y yo, sí, yo no había dicho nada, mi familia y mis amigos muy cercanos eran los únicos que sabían de lo que estaba sucediendo. Me dice, ya no te he visto, estábamos en media pandemia. Me dijo, yo siempre te veía en la pantalla y con los niños ahí metida y haciendo trabajos y trabajando tú al mismo tiempo. ¿Qué pasó? O sea, hace 3 meses que no te veo y de repente escucho que un comentario así en una de las clases y digo, no, pues le voy a marcar. Y le dije, es un tema muy complicado, gracias por decirme. Y en ese momento tenía otros abogados y le digo a sus abogados, no me importa, voy a hacer un video para subir a redes sociales para que mis hijos sepan que yo no estoy ni internada, ni estoy mal, ni soy violenta y que los estoy buscando, ¿no? Porque también se les manejó en un momento la versión de que yo los había abandonado. Que a ti no te importaban. Y ese primer video que yo hago, abro mis redes porque mis redes eran privadas y tenía 50 personas y era mi familia y todo, entonces las abro y estos videos era para hablar con ellos y yo ese primer video lo hablo y digo,
con toda la honestidad, porque yo dije, me van a juzgar. Yo sentía que era la única mujer en el mundo a la que le habían quitado a sus hijos en ese momento. Sí. Y yo fui muy honesta. Y la primera parte de ese video es donde yo hablo de la denuncia que hay en mi contra. O sea, yo dije, voy a ser súper clara y voy a decir, a mí me denunciaron por violencia, porque para mí, para que es importante entender que esta es la carga social que tenemos, ¿no? O sea, para mí lo más importante en ese momento era explicar, ¿no? Que yo no había cometido esta violencia, pero que supieran que estaba la denuncia, porque en algún momento iba a llegar el tema de, pues claro, te los quitaron porque eres violenta con tus hijos, ¿no? Entonces, hablé de lo que estaba sucediendo y era un video hacia ellos para decirles, no estoy loca, no soy violenta, no estoy metida en un hospital y los estoy buscando. ¿Y qué pasó cuando lanzaste ese video? Se viralizó, o sea, empezó a crecer, se empezó a compartir muchísimo, me empezaron a contactar medios de comunicación para poder dar entrevistas. Al principio yo tenía mucho miedo porque todas las personas que me contactaban yo decía, es que es mandado por el papá, no me voy a acercar a nadie, yo no contestaba nada y así estuve 2 o 3 semanas, porque para mí todavía en este punto era... Yo no creía lo que estaba sucediendo. O sea, yo iba todos los días al juzgado familiar a sentarme ahí, a pedir hablar con el juez, a decirle, regrésenme a mis hijos, ¿no? Y entonces me tiraban de loca y yo decía, a mí no me importa, yo de aquí no me muevo hasta que me regresen a mis hijos. Y entonces ¿no? se viraliza y me empiezan a contactar y empiezo a dar pequeñas entrevistas, como que empecé a hacerlo, y me empiezan a contactar a otras mamás y yo decía, no, tu caso no es como, yo decía, no es como el mío, es que no entiendes lo que yo estoy viviendo. O sea, como que yo sí sentía que era la única. Hasta que me contacta una mamá que pues, se vuelve parte del movimiento y parte del frente, porque ella me decía, es que yo estoy viviendo lo mismo, me relata, y yo decía, es que es mi caso. O sea, yo no le creía al principio, yo le decía, es que estás copiando lo que yo estoy diciendo de mi caso, no te creo. Hasta que me dice, a ver, te voy a decir, hay una similitud muy importante, mi ex esposo también es médico y se llama tal, ¿no? Y yo decía, ¿cómo tal? Él es mi ginecólogo. Entonces yo decía, no, bueno, empiezo a hablar con ella, nos vemos para tomarnos un café y sí, resulta que el que le quita a sus hijos era mi ginecólogo en ese momento, ¿no? Entonces yo decía, eso es demasiada coincidencia. Y así fue cuando empezó a crecer todo y cuando ella, en ese momento ya llevaba 1 año sin sus hijos y ella no podía decir nada. Entonces como que compartía mis videos para que la gente entendiera que ella estaba viviendo lo mismo, pero a través de lo que yo estaba compartiendo. Y yo desde ese día, desde ese primer video, yo compartí videos todos los días, fotos, aquí estoy, y todos eran videos e información hacia mis hijos, de aquí estoy, ¿se acuerdan de esto? Y era un tema de no se olviden de mí, yo estoy buscándolos y estoy haciendo lo necesario para llegar a ustedes, no sé cuánto tiempo me tarde, pero llegaré, ¿no? Entonces, ¿y tus hijos vieron ese video? Sí, te puedo decir que mi hija sí, ¿no? Ahorita me cuenta y era un tema, porque ahorita me dice, yo los vi, yo sabía que ahí estabas, ¿no? Era un tema súper complicado para ella, pero ahí estabas, yo te veía todos los días y ya sabía que ibas a subir un video para nosotros y que ahí vas a estar. Mi hijo no, mi hijo sí lo mantuvieron, estaba más chiquito y lo mantuvieron muy aislado de todo. Yo te puedo decir que hasta ahorita él por lo menos no se acuerda de haber visto un video. O sea, también él pasó el proceso, él lo vivió mucho más fuerte que mi hija, y no porque, yo pensé que iba a ser mucho más complicada para mi hija, ¿no? Por la edad, pero mi hijo, justo por este tema de aislamiento, justo por este tema de las mentiras, el proceso que tuvieron que pasar, ahorita yo hablando con sus psicólogos y todo, y especialmente con la psicóloga de mi hijo, él tiene cosas de los que genuinamente no se acuerda que sucedieron. O sea, le platicas el proceso y no se acuerda. Él regresó conmigo a los 9 y todo esto fue de los 7 a los 9. Entonces, para él él estaba aislado, él no sabía por qué no podía ver a su mamá, le decían que era mala y que yo era mala y que los había abandonado. Entonces, lo que dice también las psicólogas de los dos en algún momento para ellos era más sencillo y más fácil olvidarse de ti que el dolor que estaban sufriendo y sintiendo en ese momento por no tenerte, porque no lo entendían, no sabían lo que estaba pasando, estaban en este proceso y era complicadísimo. Te lo juro que no lo puedo ni creer y me parte el corazón horrible porque, o sea, ¿qué nivel de persona de él? Una persona inteligente sabe que a quien más daño estás haciendo es a los hijos, ni siquiera a ti. Así es, sí. A los hijos, por la edad que tienen, porque eso es algo irreparable. Van a tener que tomar años de terapia para realmente procesarlo y repararlo. Sí. O sea, ¿cómo es posible como papá, por vengarte de la mamá, o sea, por más mal que te caiga la mamá o que te moleste lo que está haciendo, es como, o sea, no puedo creer que no se den cuenta el daño a los hijos. Totalmente. Y quiero preguntarte, o sea, ¿qué le estaba, tú tienes idea qué le podría haber pasado por la cabeza a un hombre así que hace eso?
O sea, ¿cuál era el objetivo? Sí. O sea, me imaginaría yo que el objetivo puede ser como vengarse de ti porque te estás metiendo con él, porque no, y no le pareció que lo estuvieras denunciando. ¿Cuál era el objetivo? Porque tengo entendido que además ni siquiera era como un papá tan presente como para decir, yo quiero estar con ellos, yo los Claro. quiero educar, pero tú me dijiste que ni siquiera era tanto interés por estar 24/7 con los niños, Sí, ni ¿no? siquiera los veía tanto. Entonces, estoy muy confundida. O sea, ¿cuál Sí. era el objetivo? Mira, yo te puedo decir que mis hijos y yo nos preguntamos eso todavía al día de hoy. O sea, el por qué. No lo entendemos. Quiero entender que viene más por un tema de ya no tener este control y poder, ¿no? Y ya no poder ejercer esa violencia directo hacia mí porque ya no estaba yo ahí. La insistencia de regresar varias veces después de que nos divorciamos, inclusive ya firmado el divorcio, fue muy complicado. O sea, fue un tema de meses y seguía, y él ya tenía una relación con alguien más y seguía insistiendo, pero también seguía violentando, ¿no? Y en algún momento yo le decía, es que ni siquiera veo un cambio real, o sea, ni siquiera hay un tema, nunca en mi cabeza en ese momento pensó regresar con él por todo lo que yo me había dado cuenta que estaba pasando, pero tampoco había un interés real en él cambiar para poder hacer algo diferente, deja tú por mí, por sus hijos, ¿no? Entonces, yo tampoco lo puedo creer, y sí te puedo decir que en este tipo de violencia, en la violencia hacia las mujeres, sí es más importante para ellos demostrar su poder y control que lo que pueden ver de bienestar para sus hijos, o sea, sí es mucho más importante el seguir ejerciendo esta violencia y seguir ganando de alguna manera, o no sé, que lo que pueden interesarle sus hijos. O sea, en esta violencia de repente vemos que cambia este interés en los niños, de no ser responsables, de no ser presentes, de no estar, de repente hay un interés sobrenatural de ahora sí quiero estar con ellos, quiero guarda y custodia, que vivan conmigo y que no se acerquen a ti porque eres violenta. Y es un cambio que se ve así, o sea, no es un cambio, o sea, ni siquiera de un proceso, y ni siquiera que es algo que se den cuenta. A lo mejor me arrepiento porque no fui el papá presente, entonces estoy aprendiendo y voy a llegar a ese punto en donde sí puedo ser un papá responsable y estoy trabajando. No, esto es de un día al otro y yo decido que soy o que quiero ser un papá presente, pero pues no, el interés es tenerlos para molestar. Y creo que también una de las partes importantes es, yo después, a los 8 meses, 9 meses de haberme divorciado, yo conozco a mi actual pareja. Y para él también, eso fue para él algo muy complicado. Te voy a decir también por qué, porque mi novio es una persona muy presente con sus hijos, es una persona que yo conozco y veo la relación que él tiene con su ex esposa, y es una relación sana, es una relación en donde está este tema de ser unos papás sanos y presentes, es como el mejor ejemplo que he tenido de lo que realmente puede ser un divorcio y todo en común y bien para los niños. Y mis hijos lo veían y veían también a esta persona que era presente, que estaba ahí, no nada más para sus hijos, sino para los míos. Pues creo que también eso le ha de haber pegado en el ego, en algún punto en donde se dio cuenta que sí hay personas que realmente pueden estar interesados en el bienestar de los niños, que llegó un punto en que hasta este tema económico, que se volvió algo muy complicado, que me decía a mí mi novio, a ver, no puedes este mes, yo te ayudo a pagar parte de la colegiatura de los niños. Vemos esto, nos fuimos a vivir juntos después de casi 4 años de relación, y fue algo que decidimos con los niños, ¿no? Y los niños estaban felices. Entonces creo que también esto fue un factor importante en donde yo rehice mi vida, yo estaba feliz, salí de este ciclo de violencia, entré a una relación en donde era completamente distinto, los niños estaban bien, hablaban maravillas de él. Entonces creo que también eso pudo haber sido un factor importante como para decir, o sea, ¿qué está pasando aquí? Eso es lo que te puedo decir, o sea, lo que puedo adivinar, ¿no? Lo que pudo haber traído en la cabeza, pero sin duda creo que sí son personas enfermas, o sea, son personas que son así. No te puedo decir por qué, pero si me voy para atrás, desde el tema de inventarte que eres médico, desde el tema de violentar a personas en tus relaciones pasadas, pues es un tema que estamos viendo un patrón. Es que ¿no? es bien delicado porque pensemos que la gente que tiene ese nivel de intenciones o de enfermedad, se les nota. El problema es que no se nota. No se nota. El problema es que son personas sumamente funcionales y adorables y carismáticas y que caen increíble y que son súper responsables en su trabajo. O sea, es que puede ser cualquiera. Totalmente. Es bien delicado. Totalmente. Y bueno, pasaron entonces estos 2 años. 2 años. En los que no tuviste contacto con tus hijos. No tuve contacto con ellos los últimos 3 meses antes de la restitución. Logramos tener convivencias supervisadas en un centro de convivencias. Que te puedo decir que es la peor experiencia, o una de las peores experiencias del mundo, pero para mí nos tardamos este tiempo en poder lograrlo. Entonces yo decía, a mí no me importa, o sea, aunque me metan en una jaula, porque literalmente lo veía como una jaula y pueda verlos, ya. Pero te puedo decir que en ese momento la relación con ellos estaba completamente rota. Claro, es que te iba a preguntar, ¿cómo fue para ti y para ellos volverse a ver? Sí.
¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué fue para ti? Fue, o sea, creo que una de las partes más dolorosas, ¿no? El hecho de, te puedo decir que fue un tema de pasar de una euforia importante, el tener una sentencia absolutoria en mi juicio de violencia, cuando el juez dice, no eres culpable, es más, te puedo decir que advertimos que hay un tema de una amenaza, una violencia por parte de él hacia ti y hacia tus hijos, o sea, yo cuando, y al día siguiente me acuerdo perfecto que me dictan estas convivencias y a las pocas semanas, porque no los presentaba al principio, a las pocas semanas se logra, empiezo a convivir con ellos y la primera reacción de ellos fue silencio total. O sea, era un tema de no te hablo, no te volteo a ver, no me interesas. Hubieron, pues sí, fueron como 2 o 3 meses de convivencias todos los domingos, era 1 hora, pero literalmente era entrar al centro. Entraban 10 minutos, decían no quiero convivir y se salían con un enojo muy complicado, supervisados todo el tiempo por personas, porque pues en ese punto ya tenía yo la sentencia absolutoria, ya no era persona peligrosa, ¿no? Pero de todas maneras están encima de ti de que no vayas a hacer algo. Y poco a poco el psicólogo del centro de convivencias, que la verdad es que estoy muy agradecida con él, pues fue abriendo un poco ese camino. Y el camino, te puedo decir, fue una de las primeras convivencias donde sí se atrevieron a hablar los niños. Fue un tema de, es que tú no eres mi mamá, es que yo ya tengo otra mamá, o sea, yo ya te olvidé, tú eres una persona muy mala, nosotros no queremos tener nada que ver contigo. Y sí, o sea, ellos ya hasta le decían mamá a otra persona, ¿no? A esta pareja. Entonces yo me aguantaba y no lloraba, pero bueno, salía desde ese centro de convivencias y me tiraba en la cama 3 días de no me podía levantar, yo no podía creer lo que estaba sucediendo, seguíamos con el proceso, ya para ese punto los psicólogos del juzgado familiar habían, después de todos estos procesos que habían iniciado y que formaban parte y que los psicólogos y peritos y todo esto, habían advertido que estaban corriendo peligro los niños, o sea, que de hecho esta manipulación estaba llegando a tal grado en tema de hablar de cosas complicadas de quitarse la vida y cosas como ya llegar a ese punto, ¿no? Entonces, empiezan a haber todos estos movimientos en el juzgado en donde piden restituciones, en donde piden que se entreguen a los niños, pero al mismo tiempo siguen estas convivencias. Entonces, y las convivencias no mejoraron. Yo llegaba con ellos y llegaba con, bueno, regalos, con juegos, con comida, y yo decía, está bien, si ellos no quieren hablar conmigo, yo voy a hablar con ellos. Hasta la fecha te puedo decir que hay muy pocas cosas que yo les he contado como tal fuera del proceso psicológico de todo lo que ha sucedido, ¿no? Ellos lo saben y ya lo conocen ahorita como parte de esta terapia que tenemos y que ellos tienen con sus psicólogos y con sus terapias de trauma y todo este tema, pero en ese punto yo dije, yo no voy a hablar del proceso, yo voy a hablar de lo que estoy haciendo en mi vida en ese momento, de lo que voy a hacer, de cómo los extraño, de cómo me va en el trabajo, o sea, todo era un tema como muy positivo, no era un tema de me olvidé de ustedes y yo estoy muy bien, pero era un tema de no voy a abrumarlos con que me vean llorando, no voy a llegar a un punto de decir es culpa del papá, porque te puedo decir que desde esa fecha que empecé a convivir con ellos hasta la restitución y hasta ahorita, nunca he dicho una sola cosa negativa del papá, nunca he hablado mal de él, absolutamente nada. Ellos pueden hablar libremente de lo que pasaron y de lo que sucedió y tenemos una relación sumamente buena y cercana y abierta ahorita, pero costó muchísimo trabajo porque justo era un tema de reconstruir desde cero, bueno, y más, ¿no? O sea, era peor porque sí tenían una percepción, todo el mundo me dice, es que entonces tus hijos estaban mintiendo y les digo, no, ellos estaban diciendo la verdad, o sea, para lo que ellos era la verdad. Claro, es que eso es algo bien importante y delicado de lo fácil que es manipular a un niño. Y sobre todo si viene de algo que le está diciendo su papá o su mamá. O sea, los papás somos autoridad absoluta en el sentido de claro que los hijos les creemos todo a los papás, ¿no? Entonces, es mucho más fácil de lo que creemos manipular a un hijo y que el hijo se crea cualquier cosa o cualquier historia, incluso que se haga memorias falsas. Está muy fuerte y te puedo decir que yo no lo creía, ¿eh? Cuando yo empecé a ir a terapia, cuando estaba pasando todo esto, yo le decía a mi psicóloga, es que no es cierto, no pueden manipular a los hijos así. Me decía, Jen, a ver, es que entiende. Y me ponía un ejemplo, me decía, que era un ejemplo que ella usaba mucho porque ve mucho este tema de manipulación de niños, ¿no? Y me decía, a un niño es como lo que
tú cuentas y lo que te pasó. Le puedes crear una mentira alrededor de algo que sí sucedió y eso es lo que hacen. Tú puedes tener un recuerdo en donde tú fuiste a la playa con tus hijos y entonces se fueron a comer, se metieron al mar, se metieron a nadar. Y en ese recuerdo que sí existe, pueden meter y decirte, es que tu mamá no le hacías caso y te sacó de las greñas del mar y te dio una nalgada, ¿no? Entonces, pero tú no te acuerdas de eso, pero todo lo demás sí sucedió, lo tienes presente, tienes imágenes. Entonces, tu persona de confianza, que es tu papá, te está diciendo que eso sucedió. Por supuesto que sucedió y lo vas a creer. Sí, sí. Y otra cosa que me decía la psicóloga, que ahora lo entiendo y lo veo, y por supuesto, a mí me manipuló durante toda la relación y yo le creí. O sea, yo creí una cantidad de cosas impresionantes y yo digo, pues por supuesto, también lo puede hacer con sus hijos sin ningún remordimiento ni absolutamente nada de tema complicado para él porque lo hacía muy fácilmente, ¿no? Y muy naturalmente, ¿no? Entonces, sí. Y este proceso de, pues, volver a estar juntos, ¿cómo ha sido para ambos? O sea, ¿cómo ha sido para ti? ¿De qué te has agarrado? ¿De qué herramientas para poder sobrellevar todo esto? Y sobre todo el shock de ser una desconocida para tus hijos, de ser alguien completamente, pues sí, de que se haya cortado la relación. ¿Cómo se volvió a recuperar? Sí. Y cómo ellos han podido recuperarse de todo ese proceso. ¿Cómo están hoy? Sí. Cuéntame un poquito. Pasó algo como muy curioso. Yo estaba muy preparada. A mí cuando empiezan ese tema de las restituciones, dije, me voy a preparar para lo peor. Y incrementé mis sesiones de terapia, iba con especialistas y era más bien un tema de qué están viviendo ellos y entender qué van a vivir ellos para yo poder estar preparada. Entonces, yo no sabía cuándo iba a suceder. Tenía la esperanza de que sucediera y me preparé mucho y justo era un tema de tienes que tener mucha tolerancia, tienes que entender que va a haber mucho odio, puede haber hasta agresiones físicas, y fue algo completamente distinto a lo que jamás pude haber pensado. Yo te puedo decir que el primer día fue muy complicado, o sea, cuando se da la restitución, porque aparte fue una restitución muy fea, o sea, fue un proceso para ellos muy complicado, muy brusco, que no debería, o sea, ningún niño debería de pasar por eso. Y esa noche y al día siguiente fue algo horrible, o sea, yo decía, ¿de qué manera se arregla esto? O sea, yo estaba con toda la paciencia y toda la tolerancia, yo no dormí 3 días seguidos, literalmente estuve despierta 3 días porque yo decía, no sé qué va a suceder, no sé si va a llegar, se los van a volver a llegar, tenía muchísimo miedo. Mucha paranoia. Pero fuertísimo, fuertísimo. Y a los 2 días, no te puedo decir qué pasó en ellos, pero hubo un cambio. Te puedo decir que también mi familia estuvo ahí presente todo el tiempo, que también pues siempre hemos sido una familia muy unida. Mis hijos aman y adoran a mis papás, a mi hermana, a mi sobrina, y siempre estuvieron ahí. Y fue un switch cambió en ellos y hasta se les veía en la cara. O sea, me acuerdo que uno de los primeros comentarios y de las pocas cosas que logré hablar con mi hija en esos primeros días, me decía, ay, qué bueno que ya vas a cuidar tú a Mateo, porque yo ya estoy muy cansada de tener que ver por él, porque todo se lo encargaban a ella. Ella se volvió en muchas ocasiones la adulta responsable de su hermano, ¿no? Entonces, como que también la vi a ella, se le quitó un peso de encima, la mirada fue completamente distinto y te puedo decir que creo que le tardó como 5 o 6 meses decirme mamá, ¿no? O sea, no me decía mamá, era un tema de oye, no me decía tampoco por mi nombre, pero sí era un tema de oye, ¿no? No pronunciaba la palabra mamá. Fue terapia al instante. Bueno, algo que sí hicimos fue, nos fuimos un mes solos, ¿no? O sea, solos también nos acompañaban mi familia de vez en cuando, mis papás, mis primos, como que de repente llegaban, pero estuvimos solos. O sea, fue un tema de vamos a reconstruir, vamos a platicar. Nunca en ningún momento ni los forcé a decir nada, a hablar de lo que había sucedido. Más bien fue un tema de vamos a conocernos de nuevo, vamos a platicar. Me enfoqué en platicarles lo que había sucedido durante los 2 años en tema más bien como de trabajo, en tema de cosas que, cómo estaba la familia, cosas como muy positivas más bien. Y te puedo decir que al pequeño le costó mucho más trabajo, terrores nocturnos, miedo de que volviera a suceder, miedo de que fueran a entrar unos hombres encapuchados o sea, vestidos de negro a llevárselos otra vez. ¿Y no te decían que extrañaban a su papá, que de dónde estaba? O sea, no había, porque me imagino que de alguna manera pues generaron una relación bastante
cercana con él. Al principio como que tenían un poco no sé si miedo de hablar de él, ¿no? Entonces como que también en el proceso empezaron a hablar del tema con sus psicólogos y conmigo también como que me decían cosas como muy esporádicas de lo que vivieron, pero nunca me preguntaron en ese momento, al principio, dónde estaba o por qué no estaba, ¿no? Y te puedo decir que en ese momento en específico, los primeros meses que de la restitución, estábamos en otro proceso que después él terminó, desafortunadamente para los niños, pero bueno, terminó en la cárcel durante un año. Y entonces, y aparte tenía que él seguir un proceso para ver si en algún momento él podía tener la posibilidad de poder convivir otra vez con los niños, y él decidió no hacerlo, decidió no seguir con ese proceso, decidió no entrar en estos temas de terapia de parentalidad, de masculinidades positivas, y decidió no hacerlo. Entonces, pero sí preguntaban como muy esporádicamente, oye, en algún momento lo vamos a volver a ver, y yo siempre les dije la verdad, no sé, o sea, genuinamente no sé, y yo te puedo decir, hasta el día de hoy, yo le digo a mi abogado, yo no sé si es un tema de que permitiría o no, pero si los niños quieren y quieren platicar con él, Sí. y lo voy a permitir, o sea, no va a haber nada que yo no me voy a oponer para hacer eso, a pesar de todo lo que vivimos, porque es algo que es derecho de ellos, y es algo que si ellos quieren tener esa oportunidad de poder platicar y preguntar por qué, ¿no? Lo van a poder hacer en algún momento. Entonces, ¿Él en este momento sigue en la cárcel o no? ya no, Ya no. salió hace como 6 meses más o menos, pero no sabemos nada de él. El único proceso que él siguió, curiosamente, ¿no? Irónicamente, es un tema de pensión en el convenio que teníamos, que nunca pagó, por supuesto, y ahora lo que quería era nada más bajar la pensión a un salario mínimo, ¿no? Entonces, todos los procesos importantes que pudieron haber habido abiertos y todo eso, eso fue en lo que se enfocó. Dimos una contestación y se desapareció. O sea, nunca hemos podido ni siquiera notificarlo, ni hablar, o sea, ni darle seguimiento No saben a este proceso. dónde está. No tenemos idea, no tenemos idea. No se ha presentado, han habido varios requerimientos justo para este tema de ¿quieres volver a convivir? ¿No quieres volver a convivir? O sea, ¿te interesa? Y simplemente no hay respuesta, ¿no? Entonces, no tenemos idea. Y es algo que yo le he manejado a los niños desde el primer día que regresaron. Una de las cosas que sí les dije es, de mí nunca van a escuchar una mentira. Lo que quieran saber, lo van a saber, se los voy a decir directamente y tal cual como son. Si no me creen a mí, hay montañas y montañas de documentos y papeles ahí para poder demostrarles todo, pero saben perfectamente bien que hay la apertura, hablamos del tema, ellos se expresan y hablan de las cosas que sí vivieron en su momento con su papá, y hay muchísima apertura para hacerlo de esta manera, pero desafortunadamente él tomó la decisión ahorita de alejarse o no sé, ¿no? O sea, tú durante todo este proceso empezaste a hacer activismo, ¿no? Para de alguna manera nombrar lo que es la violencia vicaria, qué significa, que es algo que le pasa a muchísimas mujeres. Sí. ¿Y me podrías explicar exactamente, o sea, para quienes nos están escuchando y nos están viendo y sienten que están viviendo algo similar o que podrían vivir algo similar, explícame qué es exactamente la violencia vicaria y qué no es? Y cómo crees que se pueda detectar a tiempo. Claro, mira, legalmente la violencia vicaria es esta violencia ejercida en contra de nuestras hijas e hijos para podernos dañar, ¿no? Va más allá porque es una violencia de género, es decir, hay situaciones en donde de repente pueden haber hombres, ¿no? Al revés, y pueden haber hombres que pueden estar sufriendo algún tipo de violencia. No es en razón de género. ¿O se aplica para las dos, para mujeres y hombres, o en este caso solo para mujeres? La violencia vicaria solo es para mujeres. Tiene que haber un antecedente de violencia de género, es decir, esta violencia de género que vemos de ejercer poder, control, la violencia económica, las amenazas, o sea, todo este tema de que sabemos que constituyen o que forman parte de estas violencias de género hacia las mujeres, tiene que existir esto. Si es un tema únicamente de una sustracción o de un tema de un impedimento de ver a mamá o papá, eso es violencia familiar, eso es interferencia parental, eso se puede denunciar desde toda la vida, es decir, no puede haber una mamá o papá que puedan impedir la convivencia del otro sin una justificación real. Entonces, la violencia vicaria es más de género y hay una violencia de género ahí metida y es mucho más compleja de detectar por lo mismo. Entonces, y es esta violencia continuada, esta violencia que tenemos en donde vivimos en la mayoría de los casos desde el noviazgo,
incrementa la violencia de género siempre crece, nunca va hacia atrás, y en donde queremos, en un punto en donde queremos denunciar, separarnos, divorciarnos, la situación en la que estemos, incrementa esa violencia. En la mayoría de los casos, no en todos, hay una sustracción, retención y ocultamiento de nuestros hijos. En el frente, que somos casi 5,000 mamás, en el 86% hay una retención y ocultamiento, no en todos. No siempre tiene que haber esa parte del proceso para que sea considerado violencia vicaria, pero sí un tema de constantes amenazas, te los voy a quitar, no los vas a volver a ver. En una escalada un poco más complicada de esta violencia, vemos casos más drásticos en donde los hombres deciden quitarle la vida a sus propios hijos o en donde deciden atentar en contra de las mujeres, que desafortunadamente hemos tenido demasiados casos de estas dos situaciones. Y esta es como la expresión máxima justo de esta violencia, terminar en un feminicidio o terminar en un infanticidio, filicidio, en donde los propios hombres, que hemos conocido casos, no tantos en México, más en España, en donde estos hombres hasta te dicen, pues es que es culpa de ella, o sea, si ella no se hubiera divorciado, si ella no se hubiera alejado, no me hubiera denunciado, yo no le hubiera quitado la vida a los niños, ¿no? Y entonces llegan a este punto en echarle la culpa a las mujeres de haberse decidido separar, ¿no? Entonces, este es como el daño extremo de esta violencia, pero es una acumulación de muchas violencias. Sí es una violencia de género porque es una violencia muy específica en razón de querer lastimar a las mujeres por ser mujeres. Estos hombres no aman a las mujeres, no quieren a las mujeres, no las quieren proteger, no quieren formar una familia con ellos. Para ellos sí es más importante violentar a la mujer y amenazarla que el amor que tienen hacia sus hijos, y sí tiene que haber este componente de violencia de género para que sea considerado como tal, ¿no? Y así está en la ley estipulado que es una violencia hacia las mujeres ejercido por un hombre agresor, ¿no? Estamos hablando de un hombre violento, no estamos hablando de hombres sanos ni responsables ni nada por el estilo. ¿Y cómo sientes que está ese tema en México? O sea, ¿qué crees que se debe de ajustar en la ley o qué está fallando en este momento? Todo está fallando. O sea, te puedo decir que sin duda falta voluntad de las instituciones el querer hacerlo. Estamos muy atrasados en el tema de perspectiva de género. Tenemos jueces que no saben ni siquiera qué es la perspectiva de género y ya queremos que sepan qué es la violencia vicaria, ¿no? Entonces, no lo entienden, no lo quieren entender. Creo que ahorita estamos viendo un retroceso muy, muy, muy importante, impactante. Estuve yo hace un par de semanas en la ONU, en el CSW, en donde justo se hablaba particularmente de un antifeminismo y antimujeres, en donde hay un tema de dar muchos pasos para atrás en todo lo que se había avanzado, porque hay una violencia ya como muy evidente hacia allá afuera, y tenemos estos grupos y estos movimientos de en su mayoría hombres, que también incluyen mujeres, en donde es un ataque impresionante a todo lo que puede haber en tema de avance de protección de las mujeres. Falta mucha educación a los juzgadores, falta mucha información a la sociedad nos juzga durísimo, hay unas campañas de difamación muy, muy, muy fuertes allá afuera. O sea, yo te puedo decir que las amenazas han llegado hasta mi casa, en donde saben dónde vivo, mis horarios, en donde trabajo, los de mis hijos, en donde están estos grupos muy complicados de personas, que es un tema de, pues como tú avanzas, no vas a avanzar. Nos vamos a enfocar en poder atorar el proceso para que no avances, ¿no? Entonces, hay muchas cosas. Está muy padre tener una ley, pero si no hay consecuencias, si no hay... A ver, del lado positivo te puedo decir que sí hay sentencias de violencia vicaria, hay niños restituidos con esta ley, hay mamás que han podido recuperarlos. Yo te puedo decir que sí hay varios procesos en donde cuando se aprobó la ley o empezaron las denuncias, los hombres y dieron un pasito para atrás y dijeron, está bien, ¿no? O sea, ya, o sea, aquí se acaba, entregaron a los niños y ya no vamos a seguir con esto porque ya hay una consecuencia, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo positivo que puedo ver de esto, sí. Pero falta muchísimo porque, como dices, los niños y las niñas son los más afectados, les destruyen la infancia. El pasar por esto es algo... No es un tema de un divorcio normal y común, y no es un tema de un problema de pareja, es un tema de una violencia que queremos sacarlos de esa violencia que estábamos viviendo y que vimos, y no podemos. O sea, nos topamos con más cosas complicadas. Me gustaría que me dijeras 3 o 4 banderas rojas, rojísimas, que en su momento tal vez tú dejaste pasar, que después dices, ¿cómo no lo vi? ¿No? Claro. ¿Me podrías decir unas como para quien está en una situación similar que puede desencadenarse en algo así? Sí, creo que la primera y la más común es te voy a quitar a los niños o no los vas a volver a ver. O sea, esa amenaza hay que tomarla como real y en serio desde la primera vez que la escuchamos. Yo la dejé pasar muchas veces y la mayoría de las mujeres lo dejan pasar, ¿no? Porque no lo creen. El tema de la manipulación de los niños hay que entender que es algo
grave y hay que verlo como un foco en donde están estas convivencias y los niños llegan con otra actitud, a lo mejor otro tipo de información en la cabeza, en donde llegan enojados, en donde hay como que nos empiezan a retar con temas que ni siquiera deberían de saber, empiezan a tener conversaciones en donde no son ni siquiera aptos para su edad. Es como de las primeras señales que podemos ver de manipulación hacia los niños. Y no pasa únicamente cuando los sustraen, pasa mucho tiempo antes y de manera muy sutil, ¿no? Entonces eso es algo muy, muy importante. Creo que el abrir 500 procesos en contra de nosotros legales es algo muy común, porque te puedo decir que yo en su momento tenía 5, 6, 7 procesos penales, más 10 procesos en juzgados. Entonces, te ponen contra la pared también de manera legal, en donde tú dices, te voy a abrir todos estos procesos, todas estas denuncias. No vas a tener dinero para poderlos enfrentar. Te quiero meter a la cárcel. No va a haber como, ni siquiera psicológicamente ni mentalmente puedes estar bien, porque en la mayoría de los casos no tienes a tus hijos, pero también te tienes que proteger para que no te metan a la cárcel. Entonces, empiezan todas estas denuncias. El inicio de estas denuncias penales, en vez de hacerlo en el juzgado familiar, es también una bandera roja enorme. Entonces, esto se tendría que solucionar en un juzgado familiar. O sea, si hay un tema, tú puedes ir a demandar violencia familiar también en el juzgado y decirle al juez, hay un tema de violencia familiar y entonces aguas con esto, ¿no? Como papá o como mamá. Entonces, el juzgado familiar es el competente para hacer esto. No tienes por qué meter una denuncia penal, pero lo penal lo que hace es, hay restricciones, te haces a un ladito y en lo que pasa todo este proceso, pasan años en que puedes volver a ver a tus hijos, ¿no? Entonces yo creo que esos serían como esos 3 focos rojos importantes. Y dime, ¿cuáles son en este momento las instancias de ayuda para quien está pasando una situación similar? Pues mira, estrictamente hablando están los centros de justicia para las mujeres en todos los estados, que yo diría que es uno de los primeros contactos para poder hablar de esta violencia. Los centros de justicia ya conocen esta violencia, puedes ir a denunciarlo en la mayoría de los estados, pero yo sí puedo decir que antes de hacer eso o al mismo tiempo acercarse a una colectiva, ¿no? que viva o que sepa de violencia vicaria, porque hay una desinformación muy, muy grande. Creo que el llegar ya informadas y saber exactamente qué denunciar, cómo denunciarlo, qué es lo que está sucediendo es muy importante. Pero, pues sí, en teoría están estos centros de justicia, los ministerios públicos, están las secretarías de las mujeres en todos los estados en donde hemos hecho un trabajo importante para que también capacitar, para también sepan y conozcan esta violencia y puedan recibir a las mujeres, ¿no? Entonces, creo que serían esas 2 instancias en un tema legal, pero sí les diría, en un tema institucional, perdón, pero sí les diría que no lo hagan sin una colectiva de apoyo, porque está muy complicado y desafortunadamente una de las partes más fuertes son los abogados, que los abogados, nuestros propios abogados son los que nos terminan metiendo más o hundiendo más en estos procesos y es muy complicado, ¿no? Entonces, sí. ¿Y qué sientes tú que podría mejorarse a nivel de tejido social para que esto pues deje de suceder? Pues mira, yo creo que entender que esta violencia, aunque a lo mejor no nos esté pasando a nosotros ahorita de manera directa, es algo que nos puede llegar a afectar en un futuro. ¿Y por qué te digo esto? Mis hijos ahorita o los hijos que están siendo víctimas de esta violencia o a lo mejor de los que no se logra una restitución y sacarlos de esto, porque también están viviendo un tema violento con el papá, van a ser los niños que se van a vincular con los hijos de todas las personas a nuestro alrededor que ahorita no les está importando esta situación. Entonces van a tener relaciones de amigos, de pareja con ellos y son niños que van a repetir ciclos de violencia, que van a normalizaron todo esto, normalizaron el violentar a la mamá, normalizaron el vivir todo esto y ellos lo van a replicar. Entonces, si no nos tiene que importar ahorita, por lo menos hay que ver un poco más hacia adelante y decir, ¿cómo puedo evitar que mis hijos, que no están viviendo esto, de alguna manera convivan con personas así? No lo puedes saber, ¿no? Entonces, si nos tiene que importar ahorita a todos como sociedad porque son nuestras hijas y nuestros hijos. Entonces, si están protegiendo a los niños, creo que eso ya va a ser un gran avance. Nos tiene que importar a todos. No puede ser nada más yo por mamá, las instituciones porque pues les corresponde. Tiene que ser pues sí, una obligación y una responsabilidad de todos como seres humanos y como sociedad, el ver realmente por nuestras hijas e hijos, ¿no? Oye, y a nivel emocional y psicológico, ¿cómo sientes que se debe y se puede apoyar tanto a los niños como a las mamás que han vivido esto? O sea, en tu caso y el de tus hijos, por ejemplo,
a qué están acudiendo? Pues mira, la terapia de trauma, que es, yo te puedo decir que yo personalmente y los niños también hicieron una terapia de EMDR, de estos de poder como vincular un hemisferio, un lado del cerebro con el otro. Realmente a mí me funcionó muchísimo, porque yo sí estuve pausada varios meses en donde no sabía ni qué hacer, no era una persona funcional, y eso a mí me sacó del trauma y en su momento a los niños también, ¿no? Entonces, el seguir en terapia, el ir con especialistas que realmente sí sepan de estos temas, que no revictimicen a los niños, que no es un tema de volver a revivir lo que ya pasó, sino un tema de vamos a seguir adelante, vamos a entender, a lo mejor ahí van a haber muchas cosas que no se van a poder, muchas preguntas que no se van a poder responder, pero entender que pues tienen que seguir a pesar de lo que sucedió. Pero desafortunadamente la mayoría de las mujeres no tienen un acceso a un psicólogo, a una psicóloga, a un especialista. Es muy difícil poder tenerlo porque, uno, es muy costoso, ¿no? Llegar a estos servicios. Vas a los lugares en donde es gratis y no se dan abasto, desafortunadamente, y las personas que te atienden no son especialistas en este tema. Entonces, ahí es cuando vemos cosas bien complicadas como el tema de los suicidios inducidos. En el frente hemos perdido muchas mujeres de ya no puedo, ¿no? ni económicamente, ni físicamente, ni emocionalmente, y terminan quitándose la vida. Entonces, es un tema, yo digo que es un tema de salud pública, bueno, todo el mundo lo decimos, tiene que verse así y tiene que verse con este nivel de importancia en donde no hay esta atención y desafortunadamente sí tiene que haber este proceso en donde exista un apoyo terapéutico, psicológico en todo este proceso, porque si no es invivible. O sea, de verdad te puedo decir que te arrancan la vida, es como, pues sí, estás muerta en vida literalmente en este proceso porque no te encuentras, no te hallas, te quitaron a las personas más importantes y no sabes cómo avanzar. Entonces, sin este apoyo psiquiátrico, psicológico y que deje de ser un tabú, ¿no? También ir al psicólogo, ir al psiquiatra. Yo te puedo decir, yo sin un psiquiatra probablemente no hubiera sobrevivido. O sea, no es un tema complicado. Ay, pues gracias por compartirnos tu historia. De verdad, sí es, o sea, sí rompe el corazón totalmente lo que te pasó. Y ojalá que la información que estamos brindando en este podcast pueda ayudar a muchas mujeres, pueda ayudarlas a darse cuenta o a prevenirlo o incluso, si lo están viviendo, a tomar pues ciertas decisiones que puedan mejorar el proceso, ¿no? Así que te agradezco por alzar la voz, te agradezco por por tu activismo. Gracias. Y por convertir esta situación tan terrible en este activismo y en pues, brindar información tan importante para muchas mujeres. Gracias. Así que a ti por mil gracias, de verdad. Y bueno, pues por favor recomienden este episodio a mujeres que sientan que están pasando por una situación similar. Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web lamagiadelcaos.mx puedes encontrar información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.